Buen día, mi nombre es Delma Carrasco y les voy a hablar acerca del análisis realizado al caso Vacunagate del curso de Filosofía del Derecho. La pandemia del COVID-19, si bien es cierto, representó uno de los mayores desafíos sanitarios, sociales y económicos en la historia peruana, ya que afectó no solamente a la salud pública, sino también al desarrollo económico, la educación, la política y las relaciones sociales, lo que llevó a diversos acontecimientos. Entre ellos, también a desarrollarse casos de corrupción, como es el caso Vacunagate, el cual vamos a describir en los diversos acontecimientos que sucedieron, ¿no? En el tema de la pandemia del COVID-19. Primeramente, se dice que políticamente expuso las deficiencias en los sistemas de salud y la corrupción política en varios países, en el que Perú no fue la excepción, ya que en el mes de febrero del año 2021, en plena crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19, los medios de comunicación revelaron una investigación en la cual se evidenciaba que altas autoridades del Estado, como el presidente de la República, Martín Vizcarra, rectores universitarios, empresarios, también ministros, familiares de funcionarios y otras personas vinculadas con el poder estatal se habían vacunado en secreto con la dosis de la vacuna china Sinopharm, cuando se encontraba aún esta en la fase de experimental, ¿no? Dado que se había recibido dosis adicionales para el estudio, las cuales debieron destinarse a personal de investigación y de salud antes de que fuera distribuida oficialmente a la población peruana. Este hecho desató una ola de indignación en la ciudadanía, ya que ocurre en plena crisis sanitaria, la cual estaba caracterizada en nuestro país por la falta de camas UCI, el colapso de los hospitales, la escasez con respecto al oxígeno medicinal, evidenciándose así un caso de corrupción que llevó a un debate ético y legal sobre el abuso de poder, la desigualdad en el acceso a la salud, la transparencia, la justicia social en medio de la pandemia. Siendo así que se llegó a tener la intervención de la Fiscalía de la Nación a través del inicio de una investigación preliminar contra el presidente Martín Vizcarra y otros funcionarios, ya que habían recibido la vacuna del COVID-19 por la supuesta comisión de delitos de negociación incompatible y concusión. Con respecto al desarrollo del resumen, el caso Vacunagate, evidenciado en el año 2021, consistió en una vacunación secreta e irregular en los altos funcionarios políticos, familiares y allegados con la dosis de la vacuna Sinopharm antes de la distribución oficial a la población peruana, convirtiéndose esto en uno de los episodios de corrupción más simbólicos de la pandemia en el Perú, porque reflejó la desigualdad y el abuso de poder en un contexto de emergencia sanitaria, siendo un ejemplo de cómo la falta de transparencia, la corrupción y el privilegio de los altos cargos, valiéndose de su cargo, de su poder político, pueden socavar la confianza ciudadana en momentos críticos, ya que el país en ese entonces sufría una grave ola de contagios, con los hospitales colapsados, con miles de personas muriendo a diario, mientras que la población esperaba, digamos, ansiosamente el inicio oficial de la vacunación. Sucede que el presidente Martín Vizcarra, la ministra de Salud también Pilar Macetti, la ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, y otros funcionarios allegados, incluso familiares, hasta choferes, haciendo uso de su poder político, obtuvieron clandestinamente el acceso a las vacunas para asegurar su propia protección, ¿no? Dejando de lado el principio de la igualdad y justicia, ya que el Estado tiene en sí el deber de asegurar que aquellas dosis primeramente lleguen a quienes más lo necesitaban, que en este caso eran el personal de salud, que era el que estaba cercano a las personas ya infectadas, digamos, con este virus, y a la población vulnerable, como son las personas de tercera edad y a los mismos enfermos, ¿no? Viéndolo desde un enfoque filosófico, tenemos la ética kantiana, en donde Kant nos dice que una acción es moralmente valiosa cuando se realiza por deber y no por interés propio o para otros, ¿no? Y en principio,
La guía debe poder universalizarse como ley para toda para la humanidad. Es decir, que los funcionarios tienen el deber moral de servir al bien común y actuar con honestidad, siendo que en el caso de Vacunagate, los funcionarios, al vacunarse de forma privilegiada, actuaron por interés propio, incumpliendo la norma éticamente universalizable, dejando en segundo plano el velar por la salud pública. Otro de los enfoques filosóficos que también tenemos es la ética aristotélica, en donde para Aristóteles las acciones buenas se miden por sus consecuencias. Es decir, que la moralidad no se mide por cumplir en sí solamente las normas, sino por el carácter y la búsqueda de la justicia, ya que él considera que el fin último de la persona es la felicidad, lo que digamos que se lograría cultivando virtudes como la justicia, la prudencia y la templanza, dando a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Que es como él define el tema de la justicia. En el caso Vacunagate, el presidente, digamos que el presidente Vizcarra y las ministras también involucradas, como máximas autoridades, rompieron este concepto de justicia distributiva, ya que se apropiaron de un bien que en ese entonces era escaso y era de necesidad urgente, el cual debía destinarse primeramente a la población más vulnerable, que como ya lo mencioné era el personal médico, que estaba expuesto a la atención de los infectados, a los ancianos y a los enfermos, poniéndolos a ellos como prioridad del beneficio personal inmediato en lugar del bien común de la población. O sea, ellos eran en sí la prioridad en ese entonces, pero ¿qué pasó? Promovidos por el miedo al contagio y el deseo de autoprotección, estas tomaron decisiones, ¿no? Decisiones de ellos priorizar el tema de su vacunación, lo cual fue en contra de la ética aristotélica, ¿no? Ya que no se actuó, digamos, con moral, velando por el bienestar de la comunidad, sino por un beneficio personal. También tenemos el contractualismo social, en donde tenemos al autor Thomas Hobbes, donde él determina que el hombre es un ser malo, que se autoprotege, que es individualista y social, que define su vida ante todo y su propiedad. Frente a esta posición de Hobbes, digamos que el presidente y los demás implicados, los que tenían los más altos cargos, actuaron movidos por ese instinto hobbesiano, ¿no? De una supervivencia egoísta, ya que buscaron asegurarse con la vacuna antes que los demás, sin importar la justicia y la igualdad, que es lo que promueve Aristóteles. Ellos, abusando de su poder político, rompieron este principio de que el Estado debe ser el garante de la vida y la seguridad de todos por igual, ya que con las decisiones tomadas, el presidente Vizcarra, que es, digamos, la máxima autoridad, fue en contra del contrato social, que es lo que nos dice el contractualismo, ¿no? Quebrando así la confianza que la población peruana había depositado en él, eh, y que él tenía la obligación de velar por la vida de la población y también por el bienestar social. Con respecto al enfoque jurídico, determinamos que en el caso de Vacunagate se identifica la existencia de varios delitos, entre ellos en los delitos de la administración pública como la colusión y negociación incompatible, ya que se tenía un contrato con Sinopar, lo que digamos que puede haber ahí un aprovechamiento indebido del contrato a cambio de favores, a cambio de incluso decisiones por parte de los implicados, eh, a cambio de que ellos sean beneficiados, ellos y sus allegados sean beneficiados con el tema de las vacunas. También tenemos delitos de corrupción de funcionarios, como el cohecho pasivo impropio y el tráfico de influencia, ya que los funcionarios recibieron, digamos, el beneficio de las vacunas por sus cargos y la posición que ellos ocupaban, como es el cargo de presidente y el cargo de ministras que también estaban implicadas, ¿no? Y también el tema de la responsabilidad administrativa y ética, debido a que los funcionarios incumplieron sus deberes funcionales, al dejar de lado el principio de la igualdad y la transparencia en la gestión pública. Como conclusiones, tenemos que el caso Vacunagate demostró que no solo enfrentábamos una crisis sanitaria, sino también una crisis moral que deterioró la justicia y la confianza ciudadana.
ya que en situaciones de emergencia la corrupción es solo un delito administrativo, sino también es un acto que puede costar miles de vidas. Visto desde la perspectiva kantiana, el vacunagate fue un acto moralmente reprochable porque no se cumplió el deber de priorizar el bien común, ya que se podía decir que se usó la crisis sanitaria como un medio, más no con un fin en ese entonces, y se actuó desde intereses egoístas y no desde la buena voluntad. Otra de las conclusiones es que a partir de la teoría de Hobbes, el vacunagate representa una regresión al estado de la naturaleza, donde primó el egoísmo y la autopreservación, siendo que los funcionarios actuaron como individuos comunes dominados por el miedo, en vez de actuar como soberanos responsables, y el romper el contrato social debilitaron también lo que es la autoridad de Estado y generaron un clima de desconfianza y desorden político en el cual generó consecuencias jurídicas incluso para los implicados. En conclusión, el vacunagate, más que un caso de corrupción, fue una traición ética al contrato social que generó el quiebre de la confianza pública y una violación a los derechos, a los principios jurídicos de igualdad y legalidad. Filosóficamente mostró la distancia que existe entre los valores proclamados y la práctica política real. Y por último, podríamos decir que jurídicamente se evidenció la necesidad de reforzar la sanción efectiva contra la corrupción y regular con mayor claridad la gestión de bienes estratégicos en emergencias sanitarias. Como recomendaciones del presente caso, tenemos que, visto el caso Vacunagate, se debe garantizar la inhabilitación efectiva para ejercer cargos públicos en caso de uso indebido de vacunas, medicamentos o bienes de la salud pública. Otra recomendación es que se debería tipificar y sancionar con claridad la vacunación irregular como falta grave en el Código Penal y en las leyes administrativas, que no quede un vacío legal como lo hay actualmente, ¿no? Promover la responsabilidad individual y colectiva, enfatizando en que la salud es un derecho humano y el acceso privilegiado constituye un daño moral a toda la sociedad. Y a partir del caso Vacunagate, se requiere un marco integral que combine normas más estrictas, ética profesional, transparencia política y participación ciudadana para recuperar la confianza en las instituciones de salud. Eso sería todo. Muchas gracias.